pedimos, le pedimos que por favor lo hagan 2 veces para que quede la constancia de que ingresaron al curso para su certificación. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y que sea un espacio de crecimiento para todos. Mel, puedes seguir. Muy buenas noches para todos. En el chat les acabo de hacer llegar el enlace para que por favor registren su asistencia. Ahí pues los que vayan ingresando ya reenviaré el enlace más luego. Eh, Gracias a todos por estar acá, por su puntualidad, por disponer de este tiempo para aprender algo nuevo. El día de hoy se dispone a dar la clase el psicólogo en formación Juan Felipe. Él forma parte también de Psicología Sin Fronteras. Él es estudiante de último semestre. Está realizando sus prácticas en la Clínica Psiquiátrica de La Paz y actualmente está en una institución en Chapinero, acá pues en Colombia, para los que no están acá en Colombia. Entonces cuenta con formación clínica y formación educativa. ¿Listo? Entonces, Juan Felipe, el espacio es todo tuyo. Si las personas tienen preguntas, dudas o desean interactuar, pueden hacerlo sin ningún problema, levantando sus manitos o escribiendo en el chat, que con todo el gusto acá estamos para orientarles, enseñarles, compartir con ustedes esta información y yo estaré apoyando a Juan en toda la exposición, en toda la presentación. Bienvenidos y disfruten el espacio. Hola, ¿qué tal a todos? Ya, esperen un momentico que tengo un problema con la conexión, pero ya voy con el taller. Vale, mientras me gustaría saber el día de hoy si tenemos participantes nuevos o si todos estuvieron en la clase anterior. Creo que reconozco a Nicolás. em, no, de pronto no logro reconocerlos a todos, pero si pudieron participar en la clase anterior o esta es la primera clase. Si me lo pueden hacer saber en el chat o si quieren activar sus micrófonos. Hay algunos nuevos que yo sí puedo ver por aquí. Otras personas sí ya nos acompañan desde la primera. Está Freyman Hurtado, Cristian Parra, Nicolás, Luis Arley también estuvo hace 8 días. Bienvenidos a todos. Creo que ya Juan Felipe puede empezar. Ya solucioné el temita ahí. Ok, listo, Juan. De igual manera, recuerden que acá estamos para apoyar. Cristian, nuevamente bienvenido y bueno, que disfruten mucho de todo este espacio. Listo, entonces ahí se me ve bien, me veo. Sí, sí, todo en orden. Listo, listo, bien. Entonces, buenas noches a todos, muchas gracias por estar presentes. Pues hoy seguimos con la siguiente sesión, dando continuación al taller. Sí, retomando que la sesión pasada, no sé si recuerdan que hablaron sobre como ese papel que juegan las emociones en los chicos que practican deporte, ¿sí? El rol de esas emociones y de cómo el entrenador y también el equipo y los padres pues juegan un papel fundamental para los chicos. Entonces, como que eso fue como un preámbulo y se hablaron cosas generales, pero entonces hoy lo que vamos a hablar es sobre cuándo y cómo aplicar esos primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Entonces, yendo en esa dirección, digamos que vamos a definir primero qué son los primeros auxilios psicológicos. em, y pues la definición como tal es que son intervenciones inmediatas diseñadas para contener, regular y acompañar a la persona en una situación de crisis emocional. Sí, es importante saber que estos primeros auxilios psicológicos no reemplaza la
la intervención psicoterapéutica, sino que más bien se utilizan en momentos, y ya lo vamos a ver más a fondo adelante, de una emergencia emocional, ¿sí? Es una intervención que es puntual en el momento, en un momento muy específico. ¿Listo? Y que la idea de estos primeros auxilios psicológicos es buscar estabilizar al deportista para preservar su bienestar, el bienestar de los demás además, y pues facilitar que el chico o la chica pueda volver a retomar su actividad física. ¿Listo? Entonces, respondiendo a en qué momento se aplica, ¿sí? Los primeros auxilios psicológicos se aplican en cualquier situación donde la emoción supera momentáneamente la capacidad del deportista para regularse él solo, ¿sí? En palabras menos, digamos que los escenarios más comunes donde podemos ver que el chico o la chica se desborda es cuando vemos que hay crisis de llanto, una explosión de ira o el bloqueo después de un error grave, digamos en el fútbol, fallar un penal. ¿Sí? Cuando tiene conflictos fuertes con sus compañeros, cuando el muchacho o la muchacha tiene una lesión, ¿sí? En el momento en el que están en la cancha, también se puede reflejar de pronto en cuando el deportista se aísla, ¿sí? Entonces, todos esos momentos vamos a tener como que tenerlos en cuenta, ¿sí? Identificarlos para saber que en ese momento la emoción está superando al chico y en esos momentos es donde podemos empezar a aplicar esos primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Entonces, así como aprendemos en qué momentos se aplican, también hay que saber en qué momentos no se aplican, porque a veces pasa que, no sé, como que hay alguna situación, digamos, erró un penal, perdió un partido y ya decimos como no, listo, vamos a hacer primeros auxilios psicológicos y no es del todo correcto. Entonces la diferencia está en que, por ejemplo, perder un partido y sentir tristeza, frustración, enojo es normal, sí, es algo totalmente natural y deberíamos dejar que eso como que se transite. El problema está cuando, y acá lo puse claro como la regla de oro, es cuando la emoción interfiere con la seguridad, el funcionamiento o la dignidad del deportista, ¿sí? No es tanto el que sienta la emoción como de está triste, está frustrado, sino es más bien la reacción que tiene con esa emoción y esa situación que está viviendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos a identificar en qué momento tenemos que aplicar los primeros auxilios psicológicos, es importante saber en qué momento es una tristeza normal y esperable, totalmente válida, y cuando esa emoción empieza a llevar a que la persona, a que el deportista empiece a tener cierto tipo de conductas que le hacen daño a él, daño a otros. ¿Listo? Entonces, sabiendo un poco diferenciar en qué momento aplicarlos, yo creo que de pronto todos o muchos al menos hemos cometido cierto tipo de errores, ¿sí? Al querer regular al deportista. Y es que hay una verdad que ver a alguien, digamos, triste, frustrado, enojado, eso a uno lo incomoda también, ¿sí? Entonces lo que uno trata de hacer es como que si está llorando, como que uno piensa rápidamente, lo que hay que hacer es dejar que llore. No, es dejar que no llore, ¿sí? O sea, que pare el llanto, ¿sí? Si está enojado es como que ya, que se calme y listo, ¿sí? Pero a veces por nosotros sentir esa incomodidad y precipitarnos a que el deportista se calme, entonces ahí empezamos a cometer estos errores que son reaccionar con igual intensidad, ¿sí? El momento en el que el deportista responde con un grito de forma desafiante, confrontativa, entonces, claro, como que sentimos que perdemos el control como entrenadores, como padres, y en ese momento nosotros como que reaccionamos con esa intensidad o con más intensidad, ¿sí? Pero eso es como echarle aire, digamos, a una fogata, eso va a prender cada vez mucho más el fuego. El siguiente error es exigir rendimiento cuando se está en un momento de crisis, ¿sí? Cuando la persona está bloqueada por una emoción muy intensa, tristeza, frustración, enojo, ¿sí? A nivel psicológico y fisiológico hay una tensión muy grande
y digamos que si nosotros le exigimos y le ponemos una atención más en sí, o sea, más encima, pues entonces, claro, o sea, va a ser un momento en el que el chico puede llegar a colapsar, ¿sí? Y en vez de como tratar de regularlo y que vuelva al funcionamiento normal, lo que estamos haciendo es como llevarlo, pues digamos, como a la crisis máxima. Lo otro es minimizar la experiencia emocional. Palabras que a veces uno repite como no es para tanto o deje de llorar, ¿sí? Son comentarios que invalidan la emoción del deportista, ¿sí? Y como que la persona aprende que si erra un penal y se siente triste, sentirse triste está mal, cuando es todo lo contrario, realmente es muy positivo sentirse, o sea, sentir esa tristeza. Lo importante y el mensaje debería ser como no, como no estar triste, sino saber cómo reaccionar teniendo esa tristeza presente, ¿sí? Entonces, claro, cuando la persona, no sé, yo siempre pongo el tema del penal porque he visto muchas situaciones en las que los chicos, incluso adultos, adolescentes, cerran un penal y es una situación supremamente frustrante. Y entonces, en ese momento, como que eh, uno le dice como, o sea, es un penal, es un partido, no es para tanto, pero la emoción para él es muy real y claro, que esa contradicción pues entonces empieza a generar fricción y empieza a haber ese choque entre el entrenador, digamos en este caso, y el deportista, ¿sí? Lo que dificulta mucho la cooperación en ese momento y para más adelante, ¿vale? Y el otro error muy común es compararlo con otros deportistas en general, como que uno entiende que las comparaciones son bastante negativas y son injustas, ¿sí? Y claro, cuando tú comparas al deportista con otros muchachos que rinden mejor, pues lo que va a generar no es como darle más motivación, lo que uno pensaría, sino lo que hace es frustrarlo mucho más, ¿sí? O sea, el niño va a empezar a ver que los demás sí pueden, que de pronto pierden partidos, erran penales, pero igual siguen y él se siente mal, ¿sí? Y ahí entonces empieza ese conflicto entre por qué los otros sí pueden y yo no. Y entonces vamos a empezar a hacer como un proceso contraproducente. Uno tratando de calmar esa emoción, lo que vamos a hacer es empeorarla. Entonces, con estos errores que podemos ver en nosotros que a veces cometemos o en los demás que cometen con los muchachos, entonces les traigo 5 pasos para que podamos aplicar los primeros auxilios psicológicos en la cancha, ¿sí? Entonces vamos a ver uno por uno. Entonces el primero es observar. Observar no significa, no es lo mismo que ver, ¿sí? No es lo mismo estar viendo la situación a observándola con intención. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de observar, hablamos de una observación sin juzgar, ¿sí? Y eso implica una lectura emocional de la conducta y es saber qué emoción está detrás de la conducta del chico. Sí, digamos que hay dos niños, los dos reaccionan de forma violenta, ¿sí? Aunque los dos reaccionan de forma violenta, la emoción puede ser distinta. Una puede ser por enojo y la otra puede ser por frustración. O incluso puede ser como algo medio mixto en el que primero se siente tristeza, frustración, enojo, luego tristeza. Entonces, saber en ese momento a qué se debe esa conducta que el chico está teniendo. Luego pasar al siguiente paso y es evitar etiquetas, ¿sí? Frases como, es que esto siempre le pasa, él es que él siempre ha sido así, es muy problemático, siempre exagera, estos muchachos se ahogan con un vaso de agua, ¿saben? Como que antes de pasar a etiquetar y juzgar, es como entender y al menos mantener ese silencio respetuoso de saber leer la emoción, ¿sí? Evitar esas etiquetas que realmente no funcionan para nada. Decirle a un chico eh, que es frágil, que no aguanta nada, que tiene que tener carácter, pues en un momento de crisis no es tan provechoso. En otros espacios lo puede hacer, pero en el momento de crisis no lo es. Y el tercero es identificar el nivel de activación fisiológica. A eso me refiero como a cosas que podemos observar como la hiperventilación, la agitación motora y el bloqueo conductual. Digamos que uno entiende que cuando se está en un partido,
que está corriendo, pues sí o sí va a haber hiperventilación hasta cierto punto, pero uno sabe identificar y uno lo nota por cómo alzan el pecho, agitación motora cuando mueven los brazos, las manos, los pies, o bloqueo conductual cuando está a punto de recibir la pelota y como que el chico se queda quieto, ¿sí? Como que pasmado. Entonces ese tipo de cosas es lo que uno empieza con con estos primeros auxilios psicológicos, con la observación para después hacer, digamos, como una buena intervención. El segundo paso es el acercamiento seguro. Y a esto nos vamos es que el ser humano es profundamente verbal, pero lo es más siendo no verbal. Sí, o sea, se dice más con los gestos, con el cuerpo que con las palabras, ¿sí? Les pongo el ejemplo de pronto un poco cotidiano con las mamás, que no hace falta que la mamá a uno le diga compórtese o tal cosa, sino con la mirada. Ya con la mirada uno se regula, ¿cierto? Entonces, con este paso 2, los invito como a mantener esa postura abierta. ¿Sí? Por ejemplo, uno inconscientemente como que se acerca al joven con los brazos cruzados, con el gesto de mala cara, ¿sí? Con el, ¿cómo se llama esto? Con el, bueno, como arrugando la frente, ¿sí? Entonces, importante llegar al chico que sabemos que está en una crisis, llegar con una actitud tranquilos, ¿sí? Porque cuando el chico está en crisis y ve que el adulto, el entrenador, que tiene experiencia, que es el líder, llega con una actitud alterada, es como no, es algo grave, ¿sí? O sea, si el entrenador está mal, ¿por qué yo no puedo estar mal? Cuando el entrenador entra tranquilo, como que uno dice, bueno, se empieza a regular. Desde ese momento empezamos a tener un primer contacto, ¿sí? Entonces evitar los brazos cruzados, la mirada amenazante y la postura rígida. ¿Sí? Dándole a entender al chico que lo que acaba de pasar, la situación, el penal, perder el partido, no es tan grave, ¿sí? Entonces dándole como esa tranquilidad, empezar a hablar con tono calmado, porque cuando, claro, el chico está corriendo, está agitado, empieza a subir el tono de voz, a gritar, puede que suelte un insulto. Entonces nosotros lo mismo, mantenemos la postura, empezamos a regular el tono de voz, a hablar pausado, tranquilo. De ese modo hacemos que el chico también empiece a regularse junto con nosotros y respetar el espacio personal. Sí, digamos que en un momento de inmensa tensión llegar al chico y abrazarlo, cogerlo, apretujarlo, darle una palmada, no, o sea, eso es como, voy a poner el ejemplo como un perro tenso, ustedes ven un perro con los dientes afuera, ustedes no van a consentirlo, ¿cierto? Porque ustedes saben que el perro reacciona y nosotros somos animales, entonces si estamos muy activados y supremamente tensos, no queremos que el chico reaccione de forma agresiva, nada. ¿Sí? Entonces, darle su espacio personal en tono calmado y con una postura corporal totalmente abierta y tranquila, ¿sí? Que sin decirle nada, ya el mensaje se esté dando. El tercer paso, y aquí ya viene un poco más como ese tema de la práctica, de cómo empezamos nosotros a validar emocionalmente al otro. Sí, validar emocionalmente a veces cometemos el error de que creemos que simplemente es escucharlo, aunque hace parte, pero también es devolverle un poco al chico, pero el cómo se devuelve, y eso es algo que se practica y que tiene que ver con temas de habilidades socioemocionales, pero básicamente son esas frases en las que uno les dice como, entiendo lo que te pasa, es normal que estés así, es un momento muy difícil, o vamos paso a paso, con calma, vamos a mirar las cosas paso por paso. ¿Sí? Desde ahí como que uno no le está diciendo, es que usted es malo, es que a usted le falta carácter, le falta ser más hombre, ¿sí? Sino es empezar como saber de que darle a entender al chico que la situación que está viviendo uno la comprende, ¿sí? Y que es normal. ¿Sí? Entonces acá empieza el por qué validar. Entonces, validar reduce la resistencia emocional del deportista y aumenta la autoconfianza. ¿Sí? La persona se siente escuchada antes de ser corregida. ¿Sí? Entonces, lo mismo, hay que ponerse en la situación en la que el chico esté profundamente frustrado y tras de que error penal, perdió el partido, hizo perder a sus compañeros,
está estresado y encima lo van a corregir en ese momento, ya, ese es el caldo para que el chico termine de desbordarse. Lo siguiente es la escucha activa, ¿sí? Y la escucha activa requiere, acá hago la diferencia entre escuchar y oír de pronto, ¿sí? En el que cuando escuchamos activamente me refiero a que es llegar con el chico, que él nos diga lo que está pasando y genuinamente prestar atención a esas cosas que nos dice, a esas cosas que le molestan, con lo que se siente mal, triste, para que cuando nosotros le podamos dar la devolución, a esa devolución me refiero a estas frases de conexión, de entiendo que te sientes así, nosotros no cometamos errores de decir algo que el chico no dijo. Y entonces empieza el choque porque el niño dijo como, pues que yo no dije eso. Sí, entonces es como saber escuchar para devolverla al chico y que el chico realmente sienta que está siendo escuchado, que se siente importante, que no se es importante en ese momento a nosotros. Lo siguiente es el paso número 4 y son las técnicas de regulación emocional. Entonces, estas técnicas, bueno, voy a mencionar la primera, que es la respiración guiada, fácil de recordar, un 4x4. Yo creo que de pronto la han visto, si no, se las explico, y es que es invitar al chico, después de los pasos anteriores, de haber entrado a observar qué fue lo que pasó, entrar a escucharlo con una buena postura corporal, es invitarlo al chico de listo, vamos a calmarnos, vamos a hacer esto, vamos a respirar. Entonces, inhalamos 4 segundos, ¿sí? Se inhala durante 4 segundos, se sostiene durante 4 segundos. Luego exhalas y ese tiempo de exhalación dura otros 4 y luego sin aire lo sostienes durante 4 segundos. Sí, o sea, por eso 4x4 es fácil, ¿no? Entonces inhalas 4, mantienes 4, sueltas en 4 y dejas sin aire 4 segundos. Listo, puedes hacer esta respiración, digamos, 2 veces seguidas, ¿sí? Y seguir charlando con el chico. Luego de 2 minutos podemos volver a hacer la respiración, porque si no, el chico también, digamos, con la respiración se va a empezar a sentir mareado, es un posible efecto. Entonces, 2 minutos, hablamos con él, lo volvemos a aplicar, ¿sí? Luego, y pues teniendo en cuenta que el chico viene, digamos, del partido, del entrenamiento, donde viene agitado, entonces, claro, ese choque que buscamos entre que está agitado y con la respiración regularlo, pues tiene que ser progresivamente. Y luego viene la pausa breve y voy a mencionar el retiro temporal estratégico que tiene mucho que ver y es si es posible alejar al chico del foco de estrés. Sí, si es posible retirarlo de lo que le está causando inmenso estrés en ese momento, lo mejor es hacerlo, retirarlo, sí, que el chico se vuelva a regular, sí, al menos unos 30 segundos, 60 segundos, un minuto, podría ser suficiente para volverlo a incorporar, sí, darle como un break, un pequeño break para que el chico no siga escalando, sino que como que pare un momento y ya vuelva al juego. Y lo otro es el retiro temporal estratégico, que es, pues entonces, retirar al chico, ¿sí? Digamos, del partido durante un minuto, minuto y medio, pero sin la intención de castigar, ¿sí? Que el chico no sienta y que uno no le diga al chico como lo saco por mal comportamiento, no, sino vamos a calmarnos, vamos a regularnos, entonces te tomas un tiempo, respiras. Importante hacerlo acompañado con el chico, no es como que lo saco del partido allá solo mientras los otros chicos están jugando, no, porque entonces el chico siente que es un castigo, no, lo sacas, lo acompañas, sí, a veces ni siquiera hace falta decir nada ni decir mucho, simplemente es estar ahí presente, mostrarle tranquilidad, que el chico respire y ya, con eso a veces basta. Y luego, después de que ya el chico se vea que esté un poco más calmado, volver a retornar pues al partido, al entrenamiento. Luego pasamos al paso 5 y es esa reintegración progresiva, ¿no? Es ese momento en el que tú lo retiraste, en el que respiraron, ¿sí? Digamos que hasta este paso del 1 al 4 se puede tomar 2 minutos,
realmente no es mucho, de pronto 3, de pronto más, dependiendo de la situación, pero si no es una crisis demasiado grande, en 3, 2 minutos se saca bastante, no fácil, pero digamos que no es muy complejo. Y el paso 5 es esa reintegración. Entonces lo mismo, es como ya el chico está tranquilo, ya hicimos la escucha, nos acercamos con la postura, le devolvimos las frases de conexión, ya hicimos el 4x4 en respiración. Ahora, que es volverlo a poner en el campo, con el entrenamiento, pues es evitar que ese chico que ya se había regulado vuelva a entrar en crisis. Entonces, se hace de esta manera, se hace un retorno sin presión, ¿sí? Es no exigir el máximo rendimiento inmediatamente tras la crisis, por lo que les digo. O sea, el chico viene a estar estresado, agitado, sudando, con calor, y ponerle una tensión encima es como colmar el vaso nuevamente. Entonces, se vuelve a integrar, pero sin esa presión y ese rendimiento máximo, ¿sí? Mientras el chico vuelva a coger el ritmo. La siguiente es que importante, y creo que a veces fallamos mucho en fomentar el esfuerzo o el proceso sobre el resultado, y los chicos a veces lo sienten mucho. A veces hay niños, jóvenes, que creen que su valor, porque digamos, a veces hay entrenadores, el mundo del fútbol lo exige así, que su valor como deportista es dependiendo de cuántos goles marque, de cuántos campeonatos gane, ¿sí? Eso podría ser un tema de discusión ya, digamos, más objetivo, ¿sí? Pero desde una parte emocional, eh, a veces se premia solo el resultado, que rinda bien, que haga goles, que gane, que cobre, ¿sí? Pero a veces no vemos, por ver resultados, vemos o lo logró o no lo logró, pero dejamos de ver esos pequeños procesos de mejoramiento que ha tenido el deportista. Digamos que no lo ha logrado, pero ha mejorado a la última vez. Y esos esfuerzos y esos procesos hay que irlos reforzando con palabras, con acompañamiento. Pero cuando el chico se está esforzando, siente que está avanzando un poco y luego lo invalidan porque no consiguió el resultado, pues como que el chico dice, no, o sea, no estoy dando, ¿sí? Y nuevamente empieza la frustración y se empiezan a asociar un montón de emociones al campo, al entrenador. Hay niños que dejan de ir o que dicen que quieren dejar de ir porque ver al entrenador, digamos que en algún momento de crisis no supo abordar la situación, sienten desagrado, miedo, temor, les da miedo entonces a veces pegarle a la pelota, no se animan a cobrar un penalti porque se bloquean, sienten miedo, frustración. Entonces, para evitar llegar a esos puntos, entonces es como ir premiando el proceso y no el resultado, ¿sí? Lo siguiente es el seguimiento discreto. Y pues ya está la última parte del proceso, es cuando el chico ya está en la cancha, empieza como a retomar el nivel que tenía, empieza a rendir mucho más. Entonces nosotros ahí lo que tenemos que hacer simplemente es observarlo, ¿sí? Sin presión, obviamente, lo mismo, pero estar ahí pendiente de si volvemos a ver una reacción, una situación. Incluso a veces pasa que el chico, después de que se regula, entra a la cancha, falla recibiendo un pase, le rebota la pelota y como que otra vez se bajonea un poco, mira al entrenador y en esa mirada, buscando como cierta validación, uno entrenador le hace pulgar arriba, le hace bien, nada, tranquilo. Sí, ese tipo de gestos hacen que el chico diga bien, tranqui, no es grave, no es grave, mientras vuelve a retomar. Sí, entonces acá un gesto, una mirada apoya, pues realmente hace la diferencia con estos chicos. Estos primeros auxilios psicológicos, digamos que no son necesarios que se hagan por un profesional de la salud, un psicólogo, son bastante basiquitos y con pequeño conocimiento se pueden aplicar relativamente bien, ¿sí? Hay crisis de crisis, pero digamos que una crisis entre leve y moderada se puede lograr manejar conociendo estos pasos. Y estos pasos, claro, quedan como mucho en la teoría, pero también es como practicarlo, ¿sí? Animarse en esos momentos y es algo de lo que no se habla, que a veces uno como entrenador o como padre quiere que el niño se regule, lo que mencionaba ahorita,
que se calme, y uno por tratar de que se calme, que se regule, porque nos genera incomodidad, desregulamos nosotros y cometemos errores, ¿sí? Entonces es decir, como ese conocimiento también propio de qué es lo que me disgusta del chico, que llore, que yo sienta que se me sale de control, ¿sí? Entonces, conociendo eso de nosotros, podemos empezar a poner en práctica, ser conscientes, ¿sí? De que nos puede incomodar, de que nos genera un malestar ver a un niño llorando y queremos que deje de llorar, ¿sí? Y a partir de eso, de reconocerlo, empezar a poner en práctica estos pasos poco a poco, y pues ya con la experiencia, pues digamos que lo pueden sacar bastante natural en ciertos momentos, ¿sí? Entonces, no sé si hasta este punto alguno tenga algún comentario, duda, que quieran hacer antes de hacer esta actividad, que son 5 minuticos, unas preguntas para evaluarlos. De pronto alguno, no sé, que se anime a preguntar o a compartir alguna experiencia. Hola Juan, ¿qué tal? Te habla Nico de Argentina. Hola, ¿qué tal, Nico? Bueno, primero gracias por todo lo que estás desarrollando. Creo que es muy útil, me siento recontra identificado. Tengo la posibilidad de dirigir en diferentes edades y trabajo mucho con fútbol femenino también, a nivel Ok, amateur, a nivel profesional y con diferentes edades y todos los temas que tocas o todo lo que hemos hablado, cada punto me lleva a reflejarme en alguna situación de entrenamiento, de partido. Es verdad que por ahí con las chicas, a diferencia de los varones, con las chicas como que está mucho más el tema emocional ok. y literalmente son todas diferentes, todas vienen con situaciones diferentes y poder tener esa empatía de reconocer la situación de cada una, cómo llegan al partido. Por ejemplo, hoy un pequeño detalle yo vengo recién de un entrenamiento y una de las chicas llegó, me miró, me abrazó y se largó a llorar con todo. Porque no pudo llegar a horario al entrenamiento porque la compañera que la tenía que reemplazar del trabajo llegó 40 minutos tarde. Entonces llegó con mucha frustración y no sé qué, y bueno, y emocionalmente no estaba como para empezar inmediatamente el entrenamiento, ¿no? Claro, Entonces fue intentar calmarla también, ¿viste? Volver un poco a tener esta empatía de tratar de que se recupere desde lo emocional, o sea, intentar que pase esta frustración que expresó en el momento y después, bueno, con el tiempo se cambió tranquila y empezó a hacer el entrenamiento de manera progresiva. Pero llegó en un estado emocionalmente que si la mandabas directamente a la cancha iba a salir todo mal y creo que está sí, bueno, porque creo que nos pasa, tanto en un entrenamiento como en un partido, siempre hay alguna situación que nos va a llevar a tener que hablar, ¿no? Obvio que en un partido no tenemos tanto tiempo y hay que resolverlo, pero creo claro. que cada una de las herramientas que estás tocando y que se han desarrollado hoy son muy buenas. Y parece algo pequeño o parece algo fácil, no lo es y literalmente te puede sacar de un apuro en un momento de partido que hay que resolverlo, ¿no? Por ahí en el entrenamiento es mucho más fácil porque literalmente la sacás y no pasa nada. En un partido a veces tenemos que reaccionar de manera puntual y tomar decisiones. Entonces ahí es un poquitito más jugado, pero creo que está bueno tener presente todas estas cosas, están muy buenas. Claro, sí, muchas gracias, Nico. Y sí, lo que tú dices, digamos, creo que se me pasó por alto, es como, claro, la crisis de la que yo estaba hablando, como que le está haciendo mucho hincapié a lo que sucedía dentro de la cancha en el entrenamiento. Pero es muy cierto, o sea, es una absoluta verdad lo que dice Nicolás, y es que a veces los chicos llegan con situaciones de la casa, del colegio, y claro, ver esas como predisposiciones, digamos lo que contabas de la chica de hoy, y saber que no la puedes mandar de una vez al campo, ¿sí? Muy, muy importante eso. Y había otra cosa que mencionaste, que ahorita se me pasó, a ver qué era.
Mm, La diferencia de un entrenamiento y en un partido. Tal vez en el partido tenemos que exacto, sí, resolver. eso, sí, sí, sí. Digamos que, claro, estos como primeros auxilios psicológicos son como muy puntuales así en casos de emergencia, digamos, en un partido, pero como tú dices, a veces en el partido pues simplemente no hay mucho tiempo, hay que rendir. Entonces ahí la invitación es a trabajar esos primeros auxilios psicológicos en entrenamientos, ¿sí? Como ir entrenando, o sea, a la par que entrenas fútbol, ir entrenando esa regulación emocional en el entrenamiento, que como tú dices es mucho más controlable y se puede hacer mucho más flexible para que cuando llegue la situación en el partido, vamos que la niña ya reconozca y sepa identificar que está entrando en crisis, ¿sí? Que ya esa emoción de frustración, de enojo, no le sea desconocida, sino que ya sepa cómo se siente y que ya sepa cómo se hace para salir de esa situación. Entonces, sí, muy, muy valioso eso, esa diferencia entre el entrenamiento y el partido ahí ocurriendo. Entonces, nada, muchas gracias Nico por el aporte. Y pues nada, yo quisiera hacer esta actividad, 5 minuticos, son unas preguntas, son situaciones y qué hacer, ¿no? Un ABC. Entonces, como para ver si alcanzamos a coger un poco de lo que dije. Entonces, nada, les invito a leer la pregunta o a leer las opciones, igual creo que ya lo hicieron, pero entonces en el chat si quieren van colocando A, B, C y lo pueden justificar, claro. Entonces, la primera pregunta es, digamos, un jugador patea el balón furioso después de errar un penalti. ¿Cuál es tu primer movimiento como entrenador? Entonces van las opciones. Opción A, lo llamo frente al equipo. ¿Sí? O sea, como, venga, vamos a decir fulano, venga fulano, vamos a hablar, eso no es un comportamiento frente a los demás chicos. B, me acerco en silencio y espero. C, le pido que vuelva a su posición. Si se desreguló, es como ya, basta, otra vez vas a tu sitio. ¿Cuál creen que sería la opción ahí? Lo pueden comentar en el chat o lo pueden decir también en micrófono, claro. Listo, muy bien. Dos personas comentaron B. Hay uno que comentó C, Irving. Yo quisiera de pronto como desarrollar un poco la justificación de algunas respuestas, como de por qué creen que deberían hacer eso. Digamos, si Irving quiere compartirnos por qué él considera que es la C. Hay unos minuticos, vamos a pasar a la siguiente y si Irving lo comenta, lo digo entonces. Pero entonces la respuesta sería la B, acercarse en silencio y esperar, ¿sí? El primer paso de observar y acercarse con esa postura abierta, ¿sí? Buenas noches, te Hola, habla buenas Cristian noches. Barra de acá estoy en la actualidad acá en Bucaramanga, estoy con el grupo de reservas del Atlético Bucaramanga. Ok, Sino que es que ahí yo también hubiera dicho que vuelva a la posición porque recuerda que, pues lo veo desde mi punto. claro, claro. Quería también dar el pequeño aporte, agradecerte porque hay cosas muy puntuales. Creo que sumando pues lo de la parte de brindarle confianza a los deportistas, pero tenemos que darnos cuenta que como estamos en un juego, estamos en competencia, el juego es movido, es fluido, como pasar página rápido. Entonces lo vería como por el lado de confianza. Hay una serie que es muy interesante, que es creo que la de Ted Lasso, en estos días la estaba viendo, que él Ok, hablaba de lo del pez dorado, el pez globo, perdón, sí, el pez globo, que tiene como 10 segundos de memoria, algo así. ok. Entonces, por eso lo veo por el punto desde el lado C, de que vuelva a la posición y que trate de pasar página y ya luego las correcciones lo haríamos, digamos, más personales o en el entrenamiento. Lo vería yo desde ese punto. Ok, sí, sí, sí. Sí, muy válido porque nuevamente es como hilando con lo que decía Nicolás, en ese momento en el que estás en el partido, que hay que rendir, ¿sí?
de pronto no hay ese tiempo para llegar e intervenir directamente. Pero listo, válido, muchísimas gracias, güey, también dice ese, listo, vale, vale. A mí la verdad se me pasó lo de esa diferenciación y es muy, o sea, como que claro, yo soy psicólogo en formación, pero es muy nutritivo como y enriquecedor recibir puntos de vista, digamos, de alguien que ya es un entrenador o de una persona que ya está ahí en el campo. Entonces, muchísimas gracias. Perdón, Vamos a la Juan, siguiente. Sí, te comento algo también que nos sucede, porque es verdad que en medio de un partido el jugador o la jugadora tiene que volver a su posición. Lo que sí, siempre nos pasa, me pasa a mí particularmente, antes de los partidos, yo pregunto quiénes están dispuestos a ejecutar el penal. Entonces se habla de que si lo erra no hay ningún problema porque él tuvo la valentía de correr ese riesgo de querer patear el penal. Y sí. está dentro de las posibilidades que se lo atajen o que directamente le erre al arco o que lo haga, digamos, él sabe, el jugador o la jugadora que va a patear ese penal, que lo puede hacer. Yo porque también me fui por el lado de la B es porque se me vino a la mente definiciones de penal. Sí, a nosotros nos ha pasado muchas veces llegar a una definición, a una final de un torneo y definir por penales. Entonces me ha sucedido que aquella jugadora o aquel jugador que ha errado, de poder acompañarlo en silencio durante ese momento, ¿no? Entonces como que yo también por ahí me sumo a los entrenadores de que en medio de un partido el jugador ya sabe de que era viable, de que lo podía llegar a errar o atajar el arquero y que automáticamente tiene que volver a su posición para seguir desarrollando el partido. Entonces, como que ahí está ahí la pregunta quedó media con Ok, opción B sí, o sí, sí. C. Ok, 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 vamos a dejarla en B y C. Pero listo, Juan, listo. Yo creo que, dime, dime. Juan, yo coloqué la C porque hay entrenadores que gastan más tiempo criticando que solucionando. Ok, Entonces, ¿cómo es vale, posible que sí. tengas 15 minutos de descanso y critiques 12 y corrijas en 3? Al contrario, criticas 3, corrige en 2. Entonces uno pasa la página rápido y se concentra en lo que viene. Ok, listo, vale, vale, vale. Listo, muchísimas gracias. Es cierto, se me pasó, lo siento. El tema de la diferenciación entre entrenamiento, partido, incluso partidos que llegan a ser, dice Nicolás, decisivos, ¿sí? En los que son finales y son momentos, digamos, críticos. Pero listo, vale, muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda y penúltima pregunta es, una deportista llora y dice textualmente, o sea, lo dice, soy un desastre, nunca voy a mejorar. Sí, digamos que en esto en una situación de crisis, que el partido sigue, ¿qué les responde primero? ¿Qué dirían ustedes? A, B, C. Vale, vale. Wade dice, Wade insiste en que es muy importante seguir en el partido, ¿vale? Dice, sí, concéntrate en el partido, sigue. Listo. Yo en esta, digamos, en esta pregunta, como que yo quería recordar un poco el tema de la validación emocional, ¿sí? En el que, claro, como que todavía estamos entrenando chicos y están todavía, digamos, como en esa etapa de formación en el que tienen que empezar a adaptarse a cierto tipo de situaciones y a empezar a fallar, ¿sí? A equivocarse. Y en ese papel, digamos, que nosotros estamos ahí ayudándolos a formar, como que la idea es darle como esos pasos, esas ayuditas, digamos, para que el chico empiece a ganar confianza, empiece a mejorar, ¿sí? Entonces a veces los chicos se dan látigo muy duro, incluso nosotros también. Entonces en esos momentos es cuando nosotros, insisto yo, como en validar la emoción, ¿sí? Como que soy un desastre, nunca voy a mejorar. Digo yo como que no se trata de decirle sí, tienes razón, o no, no tienes razón, no es cierto, es falso. No es entrar en esa discusión de si es verdad o es falso. Es esa discusión de, sí, está bien lo que piensas, te sientes mal, entiendo que estás frustrada, vamos a seguir.
Sí, pero no es empezar a decirle como, no, no es verdad, porque la chica te devuelve. Pero sí, ¿cómo no? Sí, acabo de fallar el penal. No, pero no es cierto, porque otras veces, y la chica en ese estado te va a buscar muchas formas de darse la razón a ella misma, ¿sí? Entonces a veces uno pierde tiempo en eso, se desgasta, entonces no es como tanto llegar a argumentar o demostrarle por qué ella sí es muy buena o él es muy bueno, sino simplemente, ya, o sea, lo que tú me dices es porque estás frustrado, es muy duro, hay que seguir. ¿Listo? Ve, dice, Pero son buenas ahí, opciones, dice Luis Arley, gracias. ahí yo tengo una inquietud. Pues yo lo digo Vale. por la A, porque bueno, supongo que estamos en competencia o en un entrenamiento y nuestra labor como entrenadores, formadores, en la parte que manejamos la sesión de entrenamiento o competencia, no es socializar en el momento con ella, hay que tratar de convencerla lo más rápido posible para que mejore y siga en el contexto deportivo, porque no tenemos tiempo ni se nos da el contexto para tener una conversación o decirle, si yo le digo, entiendo que estás frustrada, pues se cae más y se frustra y queda sin jugar. Y si le digo, concentra en el partido que viene, pues se va a olvidar del partido que está jugando. Y si va al primer tiempo, o si no tenemos más cambios, o Sí, si, o si estamos con una jugadora menos. Entonces creo, lo veo por el lado de la A, de que no sé, tener nuestra arenga, tener nuestra parte de motivación, de chispa, de que entienda que sí puede hacerlo. Así sea la peor jugadora o el peor jugador del mundo, tenemos que convencerla en el momento o convencerlo. ok, 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 listo, listo, vale. Digamos que yo eso de lo que tú me dices, yo lo voy a poner de esta manera y es que, digamos, la parte emocional no es algo como que uno suprime o se quita de encima rápidamente o estás triste y ya, dejas de estar triste. Yo creo que lo clave es saber, digamos, en entrenamiento, saberle explicar al niño, al joven, que así uno se sienta mal, así uno se sienta frustrado, triste, tiene que seguir, ¿sí? Entonces, cuando yo puse la opción de eso no es verdad, así pues, como que yo lo hacía pensando en que la chica o el chico empieza a hacer como una argumentación, lo que tú decías, como un diálogo, y en el momento no da. ¿Sí? Y es desgastante. Entonces, no es tanto como como de ponerse a argumentar, a dialogar, de sí, si eres buena, o vamos a convencerlo, porque a veces tú puedes darle mil razones a la niña o al niño de que es un buen jugador y él te va a salir con mil y un razones más. Entonces es como que lo que tú me digas ya, está bien, ¿sí? Si tú lo crees, si es verdad o no, eso no interesa, lo que interesa es que hay que seguir el partido a pesar de sentir esa frustración. Y entonces la B era más como, sé que estás frustrada, ¿sí? Y que juegues con esa frustración, con ese enojo, porque convenciéndola y eso como que no lo vas a lograr tan rápido en un contexto deportivo. Yo lo veo además de esa manera, pero sí, muy, muy valioso lo que dice eh, ¿cómo te llamas? Güey, dice. Juan, por acá tenemos la manito alzada de Nicolás. Vale, Nicolás. A mí me sucede y opté por la A porque creo que cuando uno trabaja con diferentes grupos, y ahí lo hablo a nivel profesional como a nivel amateur también, creo que lo podés diferenciar. Siempre cuando tenés el grupo, el equipo, ya vas teniendo características de cómo reaccionan los jugadores, y tenés muchas personas que son sumamente negativas, ¿no? O están todo el tiempo con esa queja que siempre le falta, que nunca llegan, que no pueden, que soy un desastre, nunca voy a mejorar, esto que resaltaste acá. Creo que para llegar a la C, creo que en la semana se puede trabajar la opción A. Creo que si trabajamos durante la semana la opción A, es mucho más fácil dar la opción C en medio de un partido en el cual no tenés el tiempo de detenerte, pero si lo trabajamos en la semana, creo que, digamos, es una combinación. Creo que la opción A Claro, es para trabajar en la semana, la opción C es para ser determinante en el partido, en el cual no tenés opción de charlar mucho. Igual te puedo asegurar que a mí me pasa de que soy de los técnicos que llama al jugador a la línea y si tengo que pasar un minuto, 2 minutos tratando
de que se vuelva a enfocar, Claro. lo hago, digamos, lo saco del partido y lo charlo en la línea. Pero creo que está bueno y por eso yo opté por la A, que creo que es más de entrenamiento, y la C es una cuestión de partido, ¿no? Listo, claro, sí, sí, sí. Sí, es que falta, digamos, a mí me faltó eso de hacer esa diferenciación y de pronto no queda muy claro a qué contexto se ajusta. Pero sí, sí, muchísimas gracias, Nicolás. Y pasamos a esta última. Sí, esta ya es la última. Entonces, después de que el chico entró en su crisis, hizo su comentario sobre el mismo, entonces, tras calmarse, ¿cuándo es el momento ideal para reintegrar al deportista al juego? A, B o C. Vamos a poner esta pregunta en el contexto, digamos, de un partido, ¿sí? Un partido donde no hay mucho tiempo y tienen que rendir al máximo. Vamos a dejarla en ese contexto de esta pregunta. Para un niño, adolescente o alto rendimiento, Vamos a lo que dejarlo es- para un adolescente. listo. Yo en el otro entrenamiento, yo en el otro partido la otra semana. Ok, ok, dicen. Nicolás, Luis, Irving, ponen B. ¿Cuál decías tú? ¿Cuál decías tú? Cuando haya señal de calma, pero rezando y anhelando que sea rápido, teniendo en Sí, cuenta el contexto, claro. Y como dijo el claro, profe claro, claro. Nicolás, ahí conocemos mucho a nuestros deportistas y sabemos quién nos brinda más tiempo y quién no. Y eso nos lo da el entrenamiento, obviamente, para saber si procedemos a sustituirlo o simplemente le damos el tiempo de los 20, 30 segundos que anhelamos en una pelota quieta, Sí. mejore y que pueda tener ese espacio pues de calma y apertura para recuperarlo y que no se nos caiga, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, la crisis es muy rápida, ¿no? Ese es un momentico en el que ocurre cierta situación y el chico estalla súper rápido y ahí es cuando hacemos todo este proceso de los primeros auxilios, darle tiempo y regularlo en el tiempo, en el menor tiempo posible. Entonces, digamos que en esta creo que todos estamos parcialmente de acuerdo y es que cuando haya una señal de calma y apertura. Porque si no, si vemos el chico muy alterado y como tú dices, si hay chicos que saben que no les brindan el tiempo y lo van a mandar, pues es muy probable que vuelva a entrar en crisis. Muy, muy, muy probable. ¿Sí? Entonces, cuando haya señales de calma y apertura, ¿sí? Uno lo nota mucho en el chico, en la postura, en las cosas que dice o en las cosas que no dice. ¿Sí? Entonces, listo, bien. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado el taller. Esta fue la última pregunta. Muchísimas gracias por participar. No esperé que participaran tanto, entonces, nada, muy contento de que son un público muy activo y que me escucharon todo este tiempo. También me alegra escucharlos y que sepan que aunque uno está, digamos, como en psicólogo en formación y uno tiene sus estudios académicos, pues claro, conocer la posición de las personas que están entrenando es supremamente valiosa y que podemos encontrar un punto medio entre entrenadores, padres, deportistas, psicólogos, cada uno aportando su punto de vista. Entonces, muchísimas gracias por participar. Juan, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos. De verdad que para nosotros es un placer poder brindarle estos espacios y que ustedes puedan sacarle el mayor y máximo provecho. En el chat les estuve dejando una encuesta de satisfacción que por favor necesito que llenen. En la parte del nombre de voluntario o profesional colocan el nombre de Juan Felipe. Y luego también está el formulario de asistencia, el cual les agradezco a todos llenar porque con este es que vamos a poder certificar al final del curso. Las personas que no completen la asistencia, pues lamentablemente no podrán estar recibiendo el certificado.
Me gustaría saber si el tema ha quedado claro, si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud. Jackson. Buenas noches para todos. Por mi parte es como lastimosamente a mí no me abre el chat, así que no puedo ver lo que envían en el chat, no sé por qué, tengo ese problemita. Y ya en cuanto a la clase de hoy, sí es muy importante todo lo que se está hablando, porque como decía el profe y decían los entrenadores amigos, a veces los contextos son bastante complicados, no todos son los mismos, y por ahí decía, se me olvida el nombre del compañero, pero es que a veces cuando llevamos tanto tiempo con ellos, con los jugadores, ya como que conocemos el carácter de cada uno frente a cada situación, porque es muy difícil al principio, cuando uno no conoce como el carácter o la forma, quizás cómo tratar a ese joven, ese adolescente, se vuelve bastante complicado porque ese adolescente a veces viene con circunstancias de la calle, del colegio, de su casa, y a veces se descarga en el entrenamiento. Entonces, cuando vamos a poner en práctica estos primeros auxilios, es muy importante conocer cuál es el carácter de ese joven o ese adolescente. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Jackson. Muy, muy valioso lo que dices. Muy cierto, conocer los contextos, el carácter de cada persona también. Y que estos primeros auxilios psicológicos, aunque vienen así en paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, como que tienen que saber adaptarse a la persona. Lo que decía el güey, decía en el chat, decía como que ustedes sabían en qué momento el jugador, o sea, qué tipo de jugadores les daba más tiempo y cuáles no. Entonces, sí, claro, conocer los contextos y aplicar estos primeros auxilios psicológicos, pues digamos, en esos momentos de crisis, conociendo, más o menos conociendo al jugador y sus típicas reacciones, digamos. Pero sí, muchas gracias, Jackson. Bueno, Ok. muchísimas gracias Juan Felipe y a Meli también a Mel por estar aquí acompañándonos a Psicología Sin Fronteras en alianza con Fútbol Tech por este espacio tan valioso y a todos los que están participando de este curso. Muchas gracias por darnos de su tiempo, por poder estar aquí, por aprender más de lo que ya saben. Muchísimas gracias y por toda la labor que hacen. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vamos a ver el próximo martes. Y gracias también por participar. Hoy estuvieron súper participativos, así que nos alegra demasiado que hayan podido como entrar más en confianza. Muchísimas gracias.